Hola chicos, lengua o lenguaje 100. La sorpresa es que no habíamos llegado todavía al L100, faltaban unos cuantos, pero he preferido dar este salto porque creo que ya podemos utilizar parte o casi todo de lo que hemos visto de estructuras de lengua castellana para ir haciendo comparaciones con otra lengua, digamos la lengua de hoy. Queramos o no admitirlo, el inglés se ha convertido en la lengua universal. Y, como es muy útil, pues tenemos que hacer por entenderla. Algunos a determinada edad, como yo, ya nos ha cogido un poquito tarde. Y lo que es los sonidos, lo que es la fonética, pues no tenemos mucha gracia para pronunciar las palabras inglesas, los fonemas ingleses. Yo ya te adelanto de que soy un poco o bastante desastre pronunciando los fonemas ingleses. Te lo adelanto. No me hagas mucho caso cuando me oigas pronunciar una palabra. Yo prefiero que las escuches de otras personas que saben mucho, de los cantantes, de las canciones, etcétera, que pronuncian muy bien el inglés, y que cojas de ellos. De mí, solo quiero que cojas las comparaciones de lo que hemos dado de estructuras morfosintácticas de morfología y sintaxis española a la morfología y sintaxis inglesa. Que eso creo que sí que te va a venir bien. Cuando empecé a hacer esto a uno de mis hijos, a la hija pequeña, recuerdo que le dije, es que la patata española se ha enamorado de un Mr. Potato. Y ella, ni corta ni perezosa, ilusionada por la idea, con su poca edad, me hizo estos dos dibujos que los tenía por ahí, mira, se los voy a guardar. Dibujó así a la señorita patata que se había enamorado de Mr. Potato, con su bombín. Claro, los dos son semejantes, los dos tienen muchos parecidos, el uno en español o castellano y el otro en inglés. Así que eso es lo primero que tenía que decirte de por qué salimos ahora del L100. La segunda cosa que te quería decir es que normalmente para aprender un idioma diferente al tuyo, para aprender el tuyo lo tenemos muy fácil. Lo hemos aprendido con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, y aunque era una labor impresionante, como teníamos muy bien, sin estrenar, las potencias cerebrales, sin querer, sin darnos cuenta, hicimos algo impresionante. Hablar, hacer estructuras, aprender miles de palabras, y ni nos dimos cuenta. Lo hicimos por replicación, igual que el ADN, dicen que se replica, sale de uno, sale otra réplica, se van haciendo células nuevas y a la larga pues un ser nuevo. Pues así, nosotros fuimos replicando nuestro idioma, nuestro lenguaje, de aquel que tenían nuestros padres, etc. Pero cuando ya ha pasado un periodo en que tú ya tienes tu idioma, tu lengua cogida, que tienes ya tus 6, tus 7, tus 8 años y más, y dicen, oye, vamos a aprender otro idioma. Normalmente se elige uno de estos tres caminos. El camino de la inmersión. Oiga, ¿qué es inmersión? Inmersión es meterte debajo del agua y estar ahí metido. Bueno, pues se dice inmersión lingüística cuando tú dijeras, voy a aprender el inglés. Ah, sí, ¿qué vas a hacer? Pues me voy a ir a un país donde hablen inglés, Inglaterra, Estados Unidos, etc., y allí, sin hablar con nadie más, a la larga iré cogiendo cómo hablan ellos, me iré entendiendo hasta que yo, a la fuerza, hable inglés. Eso sería por inmersión. Estás inmersionado.
entre gente que solo habla el otro idioma, el que quieres coger tú. Ese sería un sistema, el de inmersión. Otro sistema sería ir a un centro o mediante una escolaridad, mediante unas clases, y decir, oh, ¿qué vas a estudiar? Voy a estudiar inglés. ¡Ay, qué bien! ¿Cuántas horas a la semana? Pues mira, tengo tantas horas, pues todo. Entonces, hay dos sistemas que suelen coger las escuelas. Un sistema de aprendizaje es el de frase hecha. El de frase hecha. Ahora te explicaré qué entendemos por frase hecha. Y otro sistema que cogen escuelas, pero muy pocas, es el sistema o el camino gramatical. Gramatical, que es lo mismo que el que abarca la morfología y la sintaxis. La diferencia está en lo siguiente entre frase hecha y gramatical. En la frase hecha te dicen, oye, ¿cómo se dice? ¿Cuántos años tienes? Ah, pues mira, ¿cuántos años tienes? Que es una frase en español. Es una frase en español que dice, ¿cuántos años tienes? Y el que sabe inglés, el profe o el libro, el que sea, te dice, pues mira, eso se dice, how old are you? Ah, muy bien. Y tú te lo aprendes. ¿Cuántos años tienes? How old are you? Y si alguien te dice how old are you, tú sabes qué quiere decir cuántos años tienes. Es decir, con una frase tú has sacado una frase. Para otra frase, ¿de qué país eres? Pues te dicen otra frase en inglés. Es decir, con una frase española, una frase inglesa. Una frase española, una frase inglesa. 200 frases españolas, 200 frases inglesas. Ese es el sistema de frase hecha, que se utiliza mucho. Es fácil. Hombre, rápido sí que es. ¿Por qué? Porque no es necesario explicar gramática. No es necesario enseñarle al niño los verbos, enseñarle a distinguir los adjetivos, los determinantes, qué es un sujeto, qué es un verbo auxiliar, qué es una perífrasis, qué es una oración impersonal. Todo eso que a muchos les suena a rollo, no es necesario. Niño, venga, que yo le voy a enseñar inglés. Oiga, pero ¿me va a enseñar usted inglés sin saber lo que es sujeto? No, no, no. Yo enseño inglés por frases hechas. Yo te voy diciendo de cada frase española una frase inglesa, o de cada frase inglesa una frase española, y así irás aprendiendo. Bueno, ahora viene el sistema gramatical o morfosintáctico. Vamos a coger la misma frase. ¿Cuántos años tienes? Entonces, claro, si decimos ¿cuántos años tienes? Y este profesor, que quiere enseñártelo gramaticalmente, te empieza diciendo, mira hijo, esto es una frase interrogativa. El verbo es tienes, que es un verbo transitivo. Su estructura es tienes, verbo principal, sujeto elíptico, que hay un sujeto elíptico que en castellano no va, que es el tú, y ahora el complemento directo, que sería tú tienes 10 años, pero como no lo sé, te lo he puesto en forma de interrogante, en forma de X, y hemos hecho ahí un nombre que es cuántos años con su determinante interrogativo, indefinido interrogativo, un determinante, y entonces estamos aquí, ¿cuántos
años. Y esto es el complemento directo. Ah, muy bien. ¿Y la inglesa? ¿La inglesa tiene la misma estructura? No. La inglesa no se parece en nada. Porque un inglés, cuando nosotros decimos cuántos años tienes, y él ve que el verbo tener es tener algo, puede imaginarse que es que los años los tenemos en el bolsillo, los tenemos en un paquete. ¿Cuántas bolas tienes? ¿Cuántos discos tienes? Entonces vamos de repente y le decimos, ¿cuántos años tienes? Claro, el inglés dice, los años no se tienen igual que se tienen las bolas. Los años no se tienen igual que se tienen los paquetes. Los años es otra cosa, es un tiempo que va pasando y que tú vas contando. Te vas haciendo viejo. Entonces un inglés no pregunta así, como si preguntase por el número de bolas. Un inglés dice, ¿cómo viejo? ¿O cuánto o cómo viejo eres tú? ¿Cómo viejo eres tú? Pues no le falta razón. Porque claro, a medida que van pasando los años, uno se va haciendo viejo. Entonces él te está preguntando que cómo viejo eres tú, ¿en qué grado de vejez estás tú? Oiga, que yo tengo 8 años, que tengo 9 años, que tengo 14, yo no soy viejo. Bueno, pero es que old es una palabra que sirve, es el adjetivo, y lo podemos traducir por viejo, por añoso, pero claro, añoso no existe. Entonces, por poner algo que es una mala traducción, pues diríamos, ¿cómo viejo eres tú? Y es así como preguntan los ingleses. Fíjate que no tiene nada que ver esta estructura con esta otra estructura. Esta otra estructura, el are you, es una estructura copulativa, donde el sujeto es tú, que es este, el verbo es are, que es eres, y aquí vendría tú eres 5 años viejo, 6 años viejo, 11 años viejo. Como no lo sabemos, le hemos puesto también un adverbio interrogativo con un adjetivo. Un adverbio con un adjetivo, que sería el how on. Y este sería el complemento predicativo de esta oración copulativa. Claro, esta estructura no se parece en nada a esta. Oiga, y para cada frase vamos a tener que descomponer, ver todas estas esquemas diferentes y todo esto. Bueno, tranquilo, que yo he cogido ahora las frases corrientes con las que se suele empezar, pero gramaticalmente no vamos a empezar por esas, porque son difíciles realmente. Gramaticalmente, que es el estilo que vamos a coger nosotros, vamos a empezar por otras muchísimo más fáciles. A lo mejor de fáciles parecen tontas, pero vamos a empezar por ellas. Ejemplo. Bueno, yo aquí lo he hecho de esta manera y lo he puesto en conjuntos que tienen intersección, porque a lo mejor un niño, además de estar en un país donde todos hablan inglés, se le ocurre también asistir a unas clases y allí hacer frases. O incluso podría estar también intersección con morfosintaxis. ¿Por qué? Porque está utilizando lo que él ya sabía de castellano para hacer su pensamiento y decir, oye, cuando un inglés dice esto, está diciendo esto y tal. Y él analiza, ve las estructuras. Es decir, que estos tres sistemas pueden ir mezclados, combinados. A mí me gustaría combinarte los tres. Si yo supiera hablar muy bien inglés, pues a lo mejor hasta te estaría diciendo esto en inglés. Pero no. Que no sé lo que sería mejor, porque entonces ¿cuánto me entenderías? O sea que vamos a ir por pasos. Vamos a empezar por esto, para lo cual, ya te adelanto, que sí que tendrás que tener sabidos todos los vídeos de lengua castellana que hemos ido haciendo hasta ahora. Y si no todos, sí los primeros. Y a medida que notes
en estas clases de estructuras inglesas que vienen ahora, a medida que notes que algo no entiendes, tienes que ir a buscar en los vídeos de lengua castellana dónde está esa materia y preparártela. Es decir, si tú no tienes bien puesta la piedra, bien sólida, bien puesta, la piedra de castellano, montar encima la piedra del inglés te va a ser difícil. Si esta piedra tiembla, la de encima temblará más. Si esta piedra, estructuras castellanas de tu lengua materna, las tienes bien cogidas, bien sólidas, entonces lo que vayas poniendo encima del inglés también estará sólido. Yo les decía a los chicos, a los padres de los chicos, les decía, bien, cuando uno hace su idioma en lengua materna, sabe hablar bien, sabe escribir bien, etcétera, etcétera, ha construido ya su figura lingüística, es decir, como su foto lingüística. Y cuando quiere aprender otro idioma, consiste en coger un papel de color y ponerlo ¡paf!, encima de esa foto. ¿Qué veremos detrás de ese papel de color? Veremos la misma figura, pero en otro color, en otro idioma. Queriéndoles decir, el que tiene un buen castellano, un castellano sólido, un castellano culto, un castellano fundamentado, ¿cómo podrá hacer un inglés? Su inglés, con esfuerzo, eso sí, podrá ser también culto, podrá ser fundamentado, podrá ser elegante, podrá ser bonito. Y quien tiene una estructura de idioma materno chapucera, al poco más o menos, le importan nada las estructuras, el sujeto, los acentos, dice incorrecciones. ¿Cómo va a salir su inglés? Semejante, o mucho peor. Se verá borroso. Es decir, para tener un buen inglés, lo primero que tienes que tener es un buen castellano, una buena lengua materna. Y antes de acabar el vídeo, solo ya te voy a hacer un ejemplo para que digas, hoy he aprendido algo, he aprendido una frase en inglés. Bueno, resulta que las frases en los idiomas, o los mensajes, se suelen dividir en 6 grupos generales. Están las frases que solo dicen una cosa, o la dicen o la niegan. Esas son las frases enunciativas. ¿Qué es hacer un enunciado? Pues mira, yo voy por la calle y puedo ir haciendo enunciativas, y te diré, ese caballo corre mucho, aquel señor lleva sombrero, esta niña no lleva chaqueta. O sea, que las puedo hacer afirmativas o negativas. Voy enunciando cosas, diciendo cosas. No las supongo, no las deseo, no las mando, solamente las digo. Estoy diciendo que ese árbol da mucha sombra. Ahora, si lo digo asombradamente, si lo digo, ¿qué sombra da este árbol? Entonces ya es otra. Esa ya no sería enunciativa. Es decir, las que dicen algo así a secas son las enunciativas. Y pueden ser positivas o negativas. Luego hay otras que son las que preguntan. ¿Qué frases son las que preguntan? Está bien claro, las que esperan una contestación. ¿Me entiendes? ¿Me puede decirla ahora? Eso es una pregunta. ¿Aquel chico es tu hermano? Eso es una pregunta, que puede ser afirmativa o puede ser negativa. Yo podría decir, ¿aquel chico no es tu hermano? ¿Ves? La he hecho negativamente, y a veces hasta tienen el mismo sentido, el mismo significado. O sea que esto hay que distinguirlo bien luego. Esas son las interrogativas, que en vez de ponerlas con una i, yo las voy a poner con un interrogante. O sea, esta sería la enunciativa, esta sería la interrogativa, que lo mismo tiene, puede ser afirmativa o puede ser negativa.
Y ahora vienen otras, que son las imperativas, que yo las imperativas siempre las ponía así. Haz esto, vete a tal sitio, come, no mires aquí, mira aquí, estate atento, sé bueno. Esas son las imperativas, y las llaman así porque dicen que eran las frases preferidas de los imperadores, de los emperadores, aquellos que se pasaron el día mandando. Ese señor echadle a los leones, a este señor dadle tal cosa, a este señor quitadle tal otra. El emperador imperaba, mandaba. Por eso a las frases que mandan, a las frases que hacemos para obligar o mandar a los demás algo, las llamamos imperativas. Imperativas. Y de la misma manera pueden ser afirmativas o negativas. Bueno, luego hay otras que son las que expresan duda, que son las dubitativas, otras que son las que expresan un deseo. Ay, ojalá venga mi tía que tengo... Ay, ojalá llueva, así no vamos a... Esas son las de deseo. Y como deseo en latín se decía desiderare, se llaman las frases deseativas, no, desiderativas. Esas serían las del deseo, las desiderativas. Lo mismo, todas van en afirmativas o en negativas. Y por último, estaban las exclamativas, las de ¡hala, qué coche! ¡Ay, qué bonito! ¡Anda! Oye, hay que ver qué tal, tal, tal. Esas son las exclamativas, que suelen ir entre exclamaciones o interjecciones. Y esas eran las exclamativas. He dado más importancia a las enunciativas, interrogativas e imperativas porque son las que tienen trascendencia a la hora de poner una estructura inglesa. Y es que los ingleses, para hacer las enunciativas, colocan las piezas de una manera. Para hacer las interrogativas, colocan las piezas de otra manera. Tú y yo no. Tú y yo podemos colocar las piezas de una enunciativa igual que de una interrogativa. Por ejemplo, te estoy diciendo a ti, tú eres su hermano, y te lo estoy asegurando, oye, tú eres su hermano. O sea, lo estoy enunciando. Pero si quisiera preguntarlo, porque la circunstancia es otra, yo no estoy seguro de que seas tú su hermano, yo esa misma frase la cojo, tú eres su hermano, le pongo un interrogante aquí al principio, este aquí al final, le doy un tonillo un poco diferente diciendo, ¿tú eres su hermano? Y ya le he convertido de enunciativa, la he convertido en interrogativa. Bueno, pues esto nunca lo hará así un inglés. Un inglés cambia el orden de las piezas. Las interrogativas no las hace igual que las enunciativas. Por eso para ellos el interrogante tiene muy poca importancia. Tan poca importancia que no te avisan nunca cuando es pregunta. Este te lo quitan. El del principio te lo quitan, solo te queda el del final. Bueno, y en las imperativas igual. Lo hacen de forma diferente. Entonces, a mí hace tiempo, cuando empecé a estudiar algo de inglés, algo, muy poquito, pero yo estaba dando ya gramática castellana, yo iba asociando, anda, mira, esto igual que en castellano, esto diferente, esto poner aquí, esto poner allá. Y llegué a la conclusión de que en inglés hay 12 ladrillos, 6 ladrillos aquí y otros 6 ladrillos aquí, y que con estos 6 ladrillos hacen todas las frases en inglés. O sea que en el siguiente vídeo yo te voy a explicar
cuáles son estos 12 ladrillos con los que podrás hacer cualquier frase en inglés. En fin. Nos deseamos, tú a mí, yo a ti, que estas clases que empezamos hoy, las de la centena, las del L100, nos sean, como mínimo, entretenidas, que no nos aburramos y que poquito a poco vayamos aprendiendo algo. Hasta luego.